unas cartas SP, ¿vale? Y unos sobres. Entonces, por ejemplo, examina el sobre. Examina el sobre. ¿Vale? Ahora os lo voy pidiendo. Es para que veáis que no hay nada en los sobres. Sí, ¿no? Toma. Para que veáis que no hay nada en los sobres, ¿vale? Que están vacíos. En inglés, empty. ¿Vale? ¿Está claro? Dame. Vale, vamos a ir poniendo las cartas dentro. Yo lo que quiero, lo importante de este juego es que veáis que no hay nada en los sobres, ¿vale? Por lo que vamos a hacer después. Entonces es por eso que se entrega a examinar, ¿vale? Sí, no te preocupes. Espera. Se ponen todas las cartas. Y ahora... Y lo que yo te pedía, Eduardo, era que no sabemos dónde están los símbolos, pero lo que quiero es que mezcles un poquito, que no sepamos dónde están, ¿vale? Y ahora tengo aquí cartas de póker que coinciden, digamos, con las que hay dentro. Lo que pasa que es verdad que estas no sabemos la que tienen dentro, no lo sabemos, ¿vale? Además, da igual que lo sepamos porque vais a elegir vosotros, ¿vale? Yo voy a coger este sobre y voy a dejarlo así. Y tú, por ejemplo, de todas las que hay aquí, te voy a pedir que me digas cuál quieres que meta en este sobre. ¿Vale? Yo abro un poquito y la estrella, yo lo que hago es meterla en el sobre, ¿vale? La dejo ahí caer. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, no iba a decir yo, en este sobre, tú mismo, la que tú quieras. La ola. ¿La qué? La ola. Vale, las olas, vale. Entonces hacemos así y lo metemos dentro del sobre. ¿Está claro? Así. Bueno, yo lo estoy haciendo así rapidito, pero para que se vea el efecto, ¿vale? Tú mismo, ¿cuál quieres que ponga aquí? ¿La cruz? Muy bien. Pues la cruz la ponemos ahí, sí, por detrás, para que caiga detrás, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Tú mismo, una de ellas. El círculo. ¿Vale? Ahí. Muy bien, sí. Y tú mismo, esta misma, ¿no? Vale. La que tú quieras, ¿vale? Bueno. Sí, ¿vale? Así. Entonces, ahora hay que ver si coinciden, que sería chulo, ¿no? Hombre, vamos a ver, fíjate cuántas hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que 2, ya estamos acercándonos a la mitad, pero no sería la mitad. Pero 3 ya sería acertar más de la mitad. ¿Es verdad o no? Aquí ya estaríamos ahí en el 90% y aquí sería el 100%, ¿sí o no? Vale, entonces fíjate bien. Yo voy a sacar esta, que justamente es las olas. Y yo lo que quiero que veas es que pongas la mano y a ver si cae algo. Bueno, da igual, mira a ver lo que hay dentro. Yo no quiero hacer nada, a ver. Hay una carta que es las olas. Oye, bien, ¿no? Está chulo, ¿no? Vale, mira, vamos a hacerlo así, porque fíjate, lo mismo da. La cruz. Por favor, mira a ver qué hay dentro. Y esto, hay que tener cuidado, que no tengo la experiencia. Y aquí está la cruz, ¿sí o no? ¿Está chulo? Sí, después lo explico, después lo explico. Pero bueno, no voy a hacerlo más largo porque esto es la estrella, ¿vale? Y aquí debe de estar, a ver si cae, así, la estrella, ¿vale? Y así todas las demás también, que es esa que coincide con la carta, ¿vale? Estaríamos al 90% y ahora el 100%, El 100%, señores y señores, Con el 90 ya indica el 100, claro. El 90 ya indica el 100 porque esta sería la última que coincide. Oye. Bueno,